otros tipos de contratos de reaseguro y los podemos clasificar en automático y facultativo. Los automáticos son aquellos en los que una vez que establecemos el contrato de reaseguro, decimos cuáles son las características de nuestro contrato de reaseguro, si nuestro riesgo, es decir, nuestra póliza, eh, cumple con las características establecidas en nuestro contrato, en automático va a ser cubierto por este contrato de reaseguro. No existe la opción de la aseguradora de decir, ay, este riesgo no se lo envió el reasegurador. Si, por ejemplo, en el contrato cubre una póliza o más bien el ramo de autos emitidos durante todo 2024 y yo aseguradora emito 10 pólizas, de las cuales 2, digo, no, todas son de autos, y digo, estas 2 no se las voy a pasar al reasegurador, me las voy a quedar, pues eso no se puede. La aseguradora tiene que compartir o tiene que transferir el riesgo que asumió en función a lo establecido en el contrato de reaseguro, ¿no? Entonces, en automático, si esas pólizas que emite la aseguradora cumplen con las características establecidas en el contrato de reaseguro, va a tener que transferir una parte del riesgo. Los facultativos se manejan diferente. También hay proporcionales, no proporcionales, pero los facultativos se tiene la facultad, como su nombre lo dice, de ceder el riesgo y la facultad de aceptar el riesgo que se está proponiendo, ¿sale? Entonces, los facultativos, digamos que se colocan, por así decirlos, póliza a póliza. Tienes un riesgo que va a aceptar la aseguradora y ese riesgo tiene ciertas características que puede ser que yo no quiera aceptar todo el riesgo y entonces me volteo con una reaseguradora y le digo, oye, tengo esta suma asegurada, ¿qué te parece si tú en específico cumples o participas en X monto o en X porcentaje, dependiendo de si es un facultativo proporcional o un facultativo no proporcional? Ok, listo. Entonces, y bueno, teníamos este mapa, ¿no? Contratos de gasto. Tenemos dos tipos de contratos, facultativos, automáticos u obligatorios, también se conocen como obligatorios, y ambos pueden ser proporcionales y no proporcionales. Nosotros ahorita vamos a comenzar con el cuota parte. Me voy a saltar. Estas son características de los contratos obligatorios, pero realmente lo importante de toda esta información que ya les compartí viene en la parte práctica. Un contrato obligatorio, en este caso específicamente es un cuota parte. Se tiene una póliza con una suma asegurada de 10 millones de pesos que está reasegurada en un 40% mediante un contrato obligatorio proporcional. Que bueno, ya cuando veamos las características de los contratos proporcionales se van a dar cuenta que este es un cuota parte. Cuando decimos que está reasegurada en un 40%, quiere decir que el 40% de mi suma asegurada está cedida a una tercera compañía o una reaseguradora aseguradora. Em, entonces, el riesgo de los 10 millones de pesos se va a transferir, ¿sale? Dice que sufre un siniestro esta póliza por un monto de 5 millones de pesos a cargo del reasegurador, es decir, la responsabilidad del reasegurador va a ser de 2 millones de pesos, es decir, el 40% de los 5 millones, quedando entonces a retención o como obligación de la aseguradora los 3 millones restantes. Este ejercicio es súper, súper sencillo. Tiene truco en la sencillez que les estoy presentando. Ahorita vamos a ver ejercicios prácticos, varios ejemplos sobre los contratos obligatorios, pero bueno, la idea es que tienes una suma asegurada. En este caso en específico, si se dan cuenta, el siniestro es menor a esa suma asegurada.
No estamos hablando de capacidades de los contratos, nada. O sea, es una suma asegurada de 10 millones de pesos. Esta póliza tuvo un siniestro por 5 millones de pesos, por lo tanto, y está cedida el 40%, por lo tanto, de los 5 millones que se tuvo de siniestros, el 40%, es decir, los 2 millones, los va a tener que pagar el reasegurador y el restante, los 3 millones, los va a tener que pagar la aseguradora. ¿Qué otras cosas implícitas están dentro o en este contrato? Bueno, pues hay que saber cuál es la capacidad, es decir, cuánto es lo máximo por póliza que le voy a poder mandar al reasegurador, la comisión que le voy a pagar al reasegurador, la prima que le voy a mandar al reasegurador, que bueno, en este ejemplo no viene tan detallado, pero apenas es como un primer acercamiento. En este tipo de contratos hay una parte fija proporcional que se le manda al reasegurador y también de las primas que le mandamos al reasegurador hay una comisión que hay que descontarles. El proceso en general en el contrato de reaseguro es: la aseguradora se voltea con el reasegurador y le dice, oye, yo tengo todo este portafolio, todas estas pólizas, o voy a tener todas estas pólizas y quiero transferirte una parte del riesgo. ¿Cuánto? Lo que se establezca. Lo que se establezca, vamos a tomar el 40% del ejercicio. Yo, aseguradora, retengo el 60%, tú, reasegurador, te quedas con el 40% de los riesgos. El reasegurador acepta, emito una póliza y entonces esa póliza tiene una suma asegurada. La suma asegurada, el 40% va a estar a cargo del reasegurador y el 60% a mi cargo, yo, aseguradora. Yo le voy a cobrar una prima al asegurado, me va a pagar un monto por primas y de esa prima voy a transferir el 40% al reasegurador y el 60% me la voy a quedar, ¿sale? Entonces, tenemos el total de la suma asegurada, el total de las primas divididas en un porcentaje. Una parte se la mando al reasegurador y una parte me la quedo yo, aseguradora. A mí, aseguradora, el emitir esa póliza me genera costos, me genera gastos, tengo que pagar una comisión a los agentes, un gasto de administración, X gastos o flujos de salida. Por lo que al reasegurador le voy a cobrar una comisión y le voy a decir, oye, pues al final tú, digamos, entre comillas, no es que no hicieras nada, sino te cuesta menos, o si solamente te paso la suma asegurada y la prima, pues tú no vas a tener gastos administrativos, pero realmente es un negocio que yo te pasé, que yo vendí y que a mí me generó gastos. Vamos a poner una comisión a todas las pólizas que yo te pase o dentro del contrato de reaseguro, vamos a establecer una comisión que tu reaseguradora me vas a pagar a mí porque yo te estoy pasando el negocio o parte del negocio. Entonces, tengo una póliza con una suma asegurada, le transfiero ese riesgo, esa partecita de la suma asegurada al reasegurador, le pago una prima o le transfiero una prima al reasegurador ligada a la suma asegurada que le transferí y del monto de la prima que yo le estoy transfiriendo, el reasegurador me va a tener que pagar una comisión que se establece en el contrato de reaseguro. Si viéramos, digamos, los estados de resultados o los estados de cuenta, más bien los estados de cuenta que le mando al reasegurador, pues voy a tener un monto que le voy a enviar de primas y un monto que me va a pagar de comisiones, ¿sale? No pierdan de vista la parte de las comisiones porque más adelante las vamos a ver. Si llego a tener un siniestro ligado a esa póliza, entonces voy a repartir ese siniestro. Una parte el reasegurador me la va a tener que pagar y otra parte yo, aseguradora, la voy a tener que pagar, ¿sale? Pero pues esa siniestralidad está ligada a la prima que cobramos y a la suma asegurada que cada quien se quedó, ¿vale? De nuevo, si vemos los estados de cuenta, hasta este punto, le voy a tener que pagar al reasegurador una prima y digamos pagar, le voy a tener que transferir una prima ligada a la suma asegurada que él aceptó como parte del contrato.
de reaseguro, me va a tener que pagar una comisión ligada a la póliza por el que el negocio yo se lo pasé y me va a tener que pagar una parte del siniestro ligada de nuevo pues al riesgo que él aceptó. ¿Sale? Son, digamos, los 3 movimientos importantes que vamos a ver. ¿Cuánto le voy a transferir o cuánto le voy a pagar de prima? ¿Cuánto me va a pagar de comisión? ¿Cuánto me va a pagar de siniestros? Ahorita vemos algunos ejercicios de cómo funciona. Los contratos cuota parte vamos a tener un porcentaje fijo. Este porcentaje se fija desde el inicio, cuando se firma el contrato de reaseguro. Un 20-80, un 30-70, un 50-50, un 80-20. El primer porcentaje que aparece en la, digamos que cuando defines tu contrato es la retención y el segundo porcentaje es la cesión. Entonces, cuando vean un cuota parte 20-80, el 20% o el 20, el numerito 20, es cuánto vas a retener y el segundo número es cuánto vas a ceder. Se llama contrato cuota parte o en inglés quota share. El riesgo, existe una reducción del riesgo retenido, ¿no? Como parte de las características del contrato, es decir, si tengo una suma asegurada de 5 millones, pues mi retención va a ser menor. ¿En qué porcentaje? Pues en lo que se haya fijado la participación del reasegurador. El reasegurador participa siempre en el mismo porcentaje en cada una de las pólizas. No puedes decir, ay, en estas sumas, en esta póliza, el reasegurador que se quede con el 90% y yo con el 10%, ¿no? Y en esta otra, que el reasegurador se quede con el 10% y yo con el 90% porque esta me conviene porque sé que la siniestralidad va a ser bajita, ¿no? Mientras sean contratos emitidos por la aseguradora que cumplan con lo establecido en el contrato de reaseguro, son automáticos, obligatorios y se los vamos a tener que transferir al reasegurador. La administración en este tipo de pólizas o en este tipo de contratos de reaseguro es muy fácil. Tienes tu base de datos, ves cuál es la suma asegurada, lo multiplicas por el porcentaje de cesión, la prima lo multiplicas por el porcentaje de cesión, la comisión la multiplicas por la prima cedida y listo. ¿Vale? No hay mucho que hacer en este tipo de contratos. La retención no necesariamente implica que se ajusten exactamente a las necesidades de la compañía. Puede ser que la compañía diga, oye, pues es que estas son sumas aseguradas bien chiquititas y yo me las puedo quedar, yo las puedo retener. Pues no, no importa. Se cumple o se debe de cumplir el porcentaje de cesión establecido en el contrato de reaseguro. Tu cartera no es tan homogénea como si en comparación a si tuviéramos otros contratos proporcionales de reaseguro que vamos a ver yo creo la siguiente semana. Y la retención, la aseguradora transfiere gran parte de los riesgos que pudieran quedarse a retención. Y aquí tenemos entonces un diagramita. Digamos que esta es la suma asegurada, el monto de suma asegurada y estas son las pólizas. Aquí tenemos un ejemplo de 6 pólizas donde pues las sumas aseguradas van hasta acá arriba, ¿no? Supongan que las sumas aseguradas van hasta acá y que este es un contrato tal vez donde retenemos el 80% y cedemos el 20%. Toda la parte morada se tiene que ir al reaseguro, mientras que la parte azul la vamos a retener. Pudiera ser que la compañía diga,